y me acompañe nuevamente y por última vez al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 7 y 8. Y esta ocasión vamos a hacer algo diferente, hermanos. Vamos a repetirlo todos juntos. A ver, antes de repetirlo, tengo que preguntar, ¿quiénes se saben de memoria estos dos versos? Levante su mano. Bien, bueno, no se amontonen, hermanos, ¿eh? Muy bien. Este es un verso, es una pequeña y resumida enseñanza de Jesús que habla mucho en la vida cristiana. Y es bueno, hermanos, que nos aprendamos estos versos de memoria. Y leemos de la siguiente manera. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Bien, siéntese por favor en esta hora. Utilicé la versión 60 porque sé que la gran mayoría de ustedes la ocupan. Sin embargo, la versión internacional no es muy diferente. Evita el habéis, el conocéis y el seréis para que pueda haber más claridad a nuestro entendimiento. Esta semana, hermano, yo quisiera terminar este tercer y último mensaje en relación a esta de las enseñanzas de acuerdo a Mateo, que fueron narrativas, mensajes cortos de Jesús. Algunos tienen la idea que cronológicamente estas enseñanzas que están en el capítulo 6 y el capítulo 6 y el capítulo 7, 5, 6 y 7, la gran mayoría de los estudiosos están de acuerdo que fueron como semilleros que Jesús fue dejando cuando empezaba su ministerio. Por eso es que el capítulo 5 inicia con ese reconocido Sermón del Monte, en donde su sabiduría, su conocimiento y la manera en la que atraía el oído y el corazón del pueblo de aquellos tiempos quedaba en el interés de ellos. Y era bastante obvio, hermanos, porque recordemos que en los tiempos de Jesús existía y predominaba un grupo de religiosos que se llamaban principalmente fariseos. Y sobre de ellos prácticamente eran la anunciación de la ley de Dios, de la Biblia de aquellos tiempos, para decirlo hacia el entendimiento. Y como eran hombres muy rigurosos, muy legalistas, muy extremistas, eran hombres exagerados, eran hombres que eran más ritualistas que conocer a Dios, pues básicamente los oídos y el corazón de aquellos oyentes se familiarizaban con esas enseñanzas. Había otros grupos también, pero ellos eran los más marcados. Así que cuando aparece Jesús en el escenario y de manera radical empieza a hablarle a los oyentes, al pueblo de Dios, en un mensaje tan radical que tenía que ver más allá de una religión a una comunión con Dios, pues obviamente, hermano, el corazón de aquellos hombres, aquellos corazones sedientos de conocer a Dios, les llamó la atención. Y estas enseñanzas son tan significativas para la fe cristiana, porque a pesar de que son solo 2 versos, el adentrarnos en ella nos es benéfico para el día a día espiritual de nuestras vidas. Hermanos míos, aprender la Biblia es bueno, memorizarla es mejor, entenderla es conocer más a Dios. Y eso se logra en la repetición de las palabras, de los oídos, de la mente, pero principalmente atesorarlas en el corazón. Así que cuando Jesús dice estas frases, están de acuerdo los estudiosos que Jesús estaba llevando a sus oyentes a que comenzaran a reconectar con Dios a través de la oración. Y cuando usa la primera frase, dice, pidan y se les dará. Yo creo, hermano, que todos hemos tenido la experiencia, asumo yo, que en la fe cristiana ha habido ocasiones en donde una sola vez hemos pedido y se ha contestado. ¿Quiénes han tenido esa experiencia? Oiga, qué confortante es, ¿verdad? Y quisiéramos que así fuera siempre. Que siempre que a la primera que lleváramos a Dios una petición, se contestara. Fuera fabuloso, hermanos.
Me imagino yo que sería el mundo perfecto de muchos cristianos. Sin embargo, dicen los mismos estudiosos que esta frase, esta pequeña enseñanza de Jesús, tiene una escala progresiva, en donde va a haber ocasiones en donde vas a pedir solo una vez y va a bastar para que Dios te conteste. Pero cuando Jesús usó la frase y dijo, pedid y se os dará, le dice, buscar y hallaréis o hallarás, los estudiosos dicen que esta es la segunda escala o el segundo paso a la progresión, en donde hay ocasiones también, en donde cuando vamos a Dios, no solamente es pedir una vez para recibir, sino que va a haber momentos en la fe cristiana, en la madurez, en donde se va a tener que pasar no solo orar, sino conectar orar con buscar. Porque es como aquel dicho cristiano mexicano, ¿verdad? Lo hicimos cristiano por las palabras que contiene. Pero dice que hay personas que salen buscando trabajo pidiéndole a Dios. Mire, sí se lo sabe, ¿verdad? Porque la segunda frase tiene que ver con la idea que en el cristianismo, cuando se trata de encontrar eso de parte de Dios, que es parte de nuestra fe, no solamente es pedir, sino es también buscar. Y en el buscar la semana pasada hablábamos de esa intención en donde buscar bajo la prioridad lo que Dios quiere que realmente busquemos, que vamos verdaderamente a encontrar. Pero dicen los estudiosos, hermanos, que también hay una tercera escala progresiva, por así llamarlo, en donde vamos a pasar de pedir, escuche bien, y no se va a responder. Y luego después vamos a pedir y a buscar a la misma vez. Pero ¿qué cree? No vamos a hallar. Sino que va a tener que ser una conjugación o una combinación en donde es pedir, buscar. Y aquí la versión 60 nos presenta un pequeño conflicto que vamos a corregir. Y dice llamar. En realidad, la versión original no le llama llamar, le llama tocar. Pero no en el tocar del tacto o el contacto, sino se refiere en la esencia de la palabra tocar una puerta con los nudillos. Así que el verso se escucha mejor y más entendible cuando dice, pero si tú tocas la puerta, se te va a abrir. Porque yo le voy a decir una cosa. ¿Quiénes han tenido la experiencia de que de repente alguien baja a su casa y toca la puerta, pero tan despacito, hermano, que no se escucha? Y usted dice, y se van las personas y dicen, no, fui a tu casa a tocar la puerta y no saliste. Pues quién sabe cuál casa fuiste, porque aquí no se escuchó nada. Pero hay otras personas que tienen más la intención de que cuando llegan a una casa, ábrele. No, pues sí escuchamos, ¿verdad? Y más si no dejan de, te estoy esperando. Porque en realidad el griego hace alusión a la palabra cruete, que significa golpear con los nudillos. Así que cuando Jesús estaba diciendo, va a haber ocasiones en donde tú vas a pedir y vas a recibir, pero va a haber otras ocasiones en donde tú vas a pedir y vas a buscar y vas a encontrar. Pero va a haber otras ocasiones en donde vas a tener que pedir, buscar, pero vas a dar un paso más. Vas a llamar, pero vas a tocar de tal manera que vas a golpear una puerta. Y sabe, hermano, en realidad esta frase que Jesús dijo tiene mucho sentido para el cristianismo. Porque cuando se usa la palabra crohuete del griego, que es golpear con los nudillos insistentemente, algo principalmente una puerta, en la Biblia sí encontramos ocasiones en donde Dios utiliza el medio tocar o golpear una puerta metafóricamente como un medio para contestar nuestras necesidades. Cuando se estudia esto en el día a día, yo personalmente he llegado a la conclusión que cuánto quisiera que Dios nomás me hiciese entender, nomás pide una vez y yo te respondo. ¡Ah, qué maravilla!
pero he aprendido en la madurez, como algunos de ustedes, que en realidad muchas de las cosas que se responden en la fe cristiana y en la madurez, Dios quiere llevarnos a ese tercer nivel progresivo. Hoy en día, muchos cristianos padecen del problema de que sus peticiones, sus necesidades, sus intercesiones, sus milagros, sus causas, no se contestan. Y le voy a decir por qué, porque sí hay una explicación de acuerdo a este verso. Es porque por alguna razón solo piden y buscan, pero no han hecho a bien golpear insistentemente. Le voy a platicar de 3 ejemplos, le quiero compartir 3 ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que golpearon insistentemente, que usando la palabra original, el crohuete que Jesús dijo, que golpearon con los nudillos de sus manos de tal manera, vamos a usar esta palabra, la puerta del cielo, para que Dios contestara. Y en primer lugar le quiero hablar precisamente de una mujer llamada Ana. Yo creo que la gran mayoría de los cristianos estamos relacionados con esta mujer que se encuentra ya en el libro de Samuel, en donde nos habla de un hombre que tenía 2 mujeres. ¿Se puede, pastor? No, no se meta en esos líos, es mi consejo. Si con una no la hacemos, hermanos. Exacto. Me dice con 2. No, las hermanas lo ven y dicen, si conmigo te haces garras. Bueno, en aquellos tiempos sí se podía, hermanos. ¿De veras, pastor? Bueno, era cultura. No voy a entrar en ese tema. Pero lo hago porque si usted lo lee en su casa, usted va a leer y va a decir, tenía 2. Y luego no va a usar así como que Dios le reveló, Señor, gracias por contestar mi clamor. No, el clamor ya se contestó, con una tiene, no le mueva. Con uno tiene, hermana, no le mueva. El punto está que en el capítulo 1, verso 14 al 16, y todo el capítulo 1 es la narrativa de un hombre que iba con sus 2 esposas. Y había una celebración, lo voy a explicar bien breve, no voy a entrar en ello. Había una celebración anual en los tiempos judíos, en donde cada mujer y hombre subían al templo. Quiero aclarar, la parte de subir al templo no significaba que era meramente una loma, sino que llegaban al templo y en esa celebración anual, la mujer, dice la tradición judía, tomaba a sus hijos y el número de sus hijos ofrecía una ofrenda a Dios. Así que, en este caso, Penina, que era el hombre que tenía 2 mujeres, su primera esposa, cuando ella llegaba al templo, por cada uno de sus hijos ofrecía un sacrificio y se sentía ella muy agradecida con Dios. Pero su segunda esposa, que se llamaba Ana, dice la Biblia que esta mujer era una mujer estéril. Y que cada año que esta mujer subía al templo y que llegaba a esta celebración, pero sin hijos, dice la Biblia que esta mujer sufría, hermanos. Yo quiero imaginar que no es nada sencillo para una mujer, independientemente de la idea de ahora que yo no quiero tener hijos. Yo les voy a platicar algo y yo creo que muchos hermanos maduros están de acuerdo con esto. ¿Cuántas mujeres no hemos escuchado que dicen, yo no quiero tener hijos, pero cuando ya entran dice el gringo, a los 35, a los 35, por ahí, a los 40, como que se les antoja a uno y ya no pueden? Por eso, muchachas, jóvenes, esa idea de que yo no quiero hijos, llévala a Dios, Dios te quiere bendecir, punto, ¿verdad? Pero esta mujer subía al templo y cuando veía obviamente aquel hombre con aquella mujer que llevaba su ofrenda, y ella básicamente, hermano, yo quiero simular, imaginar, que llegaba y simplemente se paraba, no podía ofrecer nada, no podía entregar nada, su corazón se desgarraba. Y dice la Biblia que cada año esta mujer subía y tenía una misma petición o clamor delante de Dios. La petición de esta mujer, el clamor de esta mujer, la causa de esta mujer, era que ella quería ser favorecida por Dios y quería tener por lo menos un hijo. Y en una ocasión, ahora sí el narrador, capta la idea del
sacerdote que la observa a ella orando, la observa a ella angustiada. Y dice el verso 4 de la siguiente manera. Dice 14. Entonces le dijo en 1 Samuel 14 al 16. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Otra versión dice, digiere tu vino. Porque esta mujer, su angustia era tan fuerte, su clamor, su petición, su causa era tan dolorosa que aparentaba estar embriagada. Y dice que le dijo, digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, le contesta el sacerdote. Yo soy una mujer atribulada de espíritu, dando a entender, estoy sufriendo, dice. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios. Porque derramar el alma delante de Dios es el resultado de tener una necesidad. Y mire lo que dice el siguiente verso. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Y aquí es donde entra la palabra cruetes, golpear, dice. Porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Esta mujer no iba al templo a orar. Esta mujer iba a golpear la puerta del cielo. Esta mujer no iba a buscar dónde estaba Dios. Esta mujer sabía dónde estaba Dios. Y tenía que golpear la puerta a tal punto y a tal grado que metafóricamente hablando tenía que insistirle a Dios. Escúchame, Señor. Escúchame, Señor. Escúchame, Señor. Y golpeaba la puerta insistentemente. Porque tocar, para que se abra una puerta, hermano, a veces se tiene que hacer de esa manera. Y en la fe cristiana, el cristiano tiene que recordar que Dios también utiliza este elemento de golpear una puerta para llamar y para abrir. 2, el segundo ejemplo que encontramos en la Biblia se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 46. Esta es la historia de una mujer de flujo de sangre que dice la Biblia que cuando Jesús se acercaba a otro lugar a orar por otro enfermo, dice que había una mujer que había escuchado de la fama de Jesús y que esta mujer, su enfermedad de la cual ella padecía, que lo diré con sumo respeto y cuidado a las hermanas. Quiero imaginar, hermanas, yo no soy mujer, pero he leído sobre este tipo de casos por el estudio de la palabra de Dios. Quiero imaginar no solamente lo incómodo en toda la extensión de la palabra, sino lo frustrante que es tener que vivir con algo así. Yo quiero imaginarme que la gran mayoría de las hermanas que ha leído esta historia entiende mejor que nosotros los varones esto. Y dice la Biblia de la siguiente manera: entre esa gente estaba una mujer enferma desde hacía 12 años. 12 años, hermanos. Una cosa es cuando usted tiene un problema similar y usted va al doctor y le dan un tratamiento, un medicamento y usted se sujeta a él y mejora su ciclo, mejora su cuerpo. ¡Qué bendición! En aquellos tiempos no existía esta tecnología. Sigo leyendo. Y dice que le hacía perder mucha sangre. Había gastado todo su dinero en médicos. Algunos estudiosos sugieren que esta mujer que fue a buscar a Jesús era una mujer rica. Porque por 12 años, dice el narrador, de acuerdo a lo que se le mostró, se le platicó, dice el narrador que por 12 años estuvo invirtiendo su dinero para buscar su sanidad. Y dice, había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno podía sanarla. Ella se acercó a Jesús por detrás, tocó, dice, levemente su manto. Algunos dirían, bueno, era sencillo tocar a Jesús. Y dice que no. Porque en los tiempos cuando Jesús se dedicaba a hacer milagros, que lo tomaba como parte de su ministerio, a veces enseñar, a veces sacar demonios y a veces sanar a los enfermos, hay un mensaje en el cristianismo en particular que promueve y mueve masas, y son los milagros.
Ayer hablaba con una amistad, un hermano en la fe, y en la plática salió la siguiente frase. Me dice, pastor, nosotros los cristianos no necesitamos ver milagros para creer en Dios. Y le dije, es cierto, porque nosotros sabemos que Dios hace milagros. Me dice, pero los que no conocen del Evangelio, ¿cómo necesitan ver milagros para creer más allá de las Escrituras? Le dije, sí, es cierto, hermano mío. Y sabes, cuando Jesús sanaba enfermos, su fama era tan fuerte que los narradores confirman que se reunían miles de personas. Si usted piensa que Jesús agarraba, a ver Pedro, ponte a este lado, a ver Juan, acá hagan posición diamante, que nadie se me acerque, que nadie me toque, como los de hoy en día, no. En realidad Jesús no tenía un sistema de seguridad como esos de ahora. Así que Jesús y el narrador Lucas, en realidad esta mujer se tuvo que introducir entre las masas, hermanos. Es la correcta interpretación. Entre miles de personas que se sanaba un enfermo, se resucitaba un muerto. ¿Quién no quería ser tocado por Jesús? Y dice la Biblia que esta mujer se fue adentrando hasta el punto de solamente desear tocar levemente, suavemente el borde de su manto. En realidad, aquí tocar con los nudillos no era la intención o la expresión de jalar el manto de Jesús, sino lo que representaba el esfuerzo, la persistencia, el valor, la osadía de alcanzar a llegar a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no era el típico que se paraba en un lugar y a ver, traigan sus papeles, aquí les firmo el autógrafo. No, Él se transportaba de un lugar a otro. Y más cuando los narradores dan a entender en la cronología que Jesús tenía que ir a una casa porque se iba a morir el que estaba enfermo. Por lo tanto, esta mujer, cuando dice la Biblia que se adentra entre las multitudes, dice otra versión. Hermanos, y fíjese lo que dice la Biblia, que Jesús pregunta y dijo, ¿quién me ha tocado? Y dice la Biblia, hermanos, que llama mucho mi atención unas versiones que dicen que las multitudes que estaban cerca de Jesús dijeron, yo no, hermanos, ¿se imagina todos aglomerados y diciendo, yo no te toqué, Señor? Pues claro que alguien lo tocó, pero Jesús no hablaba de un toque físico. Así que Jesús vuelve a preguntar y dice, ¿pero quién me ha tocado? Y el atrevido de Pedro responde y dice, Señor, ¿qué pregunta haces? ¿Quién te ha tocado? Si no ves que estamos todos hechos garras que parecemos burrito de barbacoa. Bueno, esa es palabra mía, ¿verdad? Y Jesús dice, no, es que alguien me ha tocado diferente. Porque virtud, alguien tocó la puerta y se abrió. Y yo pude sanar. Porque tú tienes que saber que hay ocasiones en la fe cristiana en donde el estar buscando con persistencia, tocando continuamente hacia una causa, hacia una necesidad, hacia una aflicción, hacia una carga, hacia una justicia. Lejos de pensar que solamente lo vas a orar una vez, hay áreas en la fe cristiana en donde Dios demanda que lo hagamos continuamente, en donde Dios nos enseña a través de su palabra que van a haber dificultades para poder llegar a Él, pero si lo logras tocar, si logras presionar la puerta, si logras mantener la firmeza de tus nudillos, metafóricamente hablando, Dios te va a contestar. Así que esta mujer dice, maestro, ¿no ves que todos se amontonan a tu alrededor y te empujan? Yo quiero imaginarme a Jesús moviéndonos de para todos lados. Usted irá a decir, de veras, pastor, pues ¿qué esperaba? ¿A poco usted cree que en un momento donde hay milagros la gente respeta? Si cuando venden películas allá, DVDs en aquellos años a $5, salían todos en el Black Friday destapados a pedir por una película. Si se agarran del chongo por agarrar un Nintendo 10, ¿qué se puede esperar de un milagro? Es más, cuando hay
Se anuncian hermanos que tienen el don de sanidad, que Dios los usa en milagros. Aquí se quita lo cristiano, uno lo que quiere es llegar primero y estar en primera fila. A mí como me tocaba ver cuando llegaban hermanos que Dios los usaba en sanidad, hermanos. El que se sentaba mero atrás, curiosamente ya estaba mero enfrente. Y yo decía, caray, que este brother no se sienta allá con los de la pared, los castigados. Es que quería un milagro. Y es entendible. Porque esta mujer, vuelvo a repetir, le bastó tener la osadía de saber que era una oportunidad. 3, el tercer y último ejemplo de lo que quiero dar a entender qué significa llamar o tocar con los nudillos. Y dice aquí, la parábola de la mujer, de la viuda que insistía ante la presencia del juez injusto. Jesús contó una parábola en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso del 6 al 8, en donde tenía la intención que sus oyentes comprendieran que para que Dios en ocasiones, lo quiero aclarar, te responda, atienda tu clamor, haga el milagro, su gracia se derrame sobre ti en alguna causa, en alguna necesidad, para que Dios inclusive hasta sane, hermanos, porque se aplica. Ahorita vamos a explicar eso brevemente. Sí es cierto, la persistencia es un elemento clave. Dice la Biblia que Jesús les contó una parábola y brevemente la cuento. Dice, entonces el Señor dijo, aprenderán una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. ¿Qué hacía esta mujer que Jesús estaba contando una historia? Dice que era una mujer viuda y que al parecer, de acuerdo a la tradición de aquellos tiempos, cuando una mujer enviudaba, hermanos, los acreedores o los poderosos tenían el hábito como aves rapiñas de a ver de qué se podían colgar para tomar de lo poco que le quedaba o de lo mucho que tenía y dejar desprotegida y tomar todo lo que beneficiara a ellos, la ambición, la avaricia por lo general. Así que esta mujer presenta un caso de acuerdo a la tradición y a las enseñanzas de Jesús, que va con un juez, pero que este juez tenía la característica de ser injusto. En otras palabras, no era imparcial, pero que esta mujer tenía una virtud, hermanos, muy característica que vuelvo a repetir, debe de habitar en el corazón de los hijos de Dios. Esta mujer iba todos los días. Todos los días. Mire, cuando usted tiene un negocio y usted ve que alguien va y le compra todos los días, ¿cómo da alegría, verdad, hermanos? El frequent customer, ¿verdad? Que está ahí todos los días. Claro, hasta no sabemos su nombre y el nombre de su perro. Y cómo nos alegra ver a esos clientes que van y gastan en nuestros negocios, por así decirlo. Pero imagínese que vaya ese chamaquito que de repente andan ahí tocando las puertas de la casa a ver si a alguien le quieren cortar la yarda. Yo lo digo porque han ido a la casa jovencitos, hermanos, con sus carritos y traen todo su equipo para cortar la yarda y me tocan la puerta y le corto la yarda. No, hijo, gracias, yo tengo todo el equipo, pero de igual manera que te vaya muy bien. Que vayan una vez y que ofrezcan su servicio, uno diría, qué bien, ¿verdad? Es loable, se quiere ganar su dinero, pero que vaya 2 veces. 3 veces, que vaya los 5 días de la semana. Ya uno diría, ¿verdad? ¿Qué, hijo? Pues que nadie te abre o qué, puse un anuncio, vengan todos a cortar la yarda o qué. Pero que vaya 2 semanas, 3 semanas. ¿Quién de ustedes no se atrevería, ya nomás para que no vuelva, contratarlo? Yo creo que cualquiera, hermanos. Porque la insistencia, el cruotos, el tocar insistentemente una causa tiene la facultad, tiene la capacidad de ser escuchado. Y dijo Jesús, si este juez que es injusto, este juez, dice, terminó actuando a favor de la justicia y de esta mujer, dice, cuanto más nuestro Padre Celestial. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. El cristiano tiene que aprender a llamar para que se le abran las puertas.
Es que en el cristianismo todo lo queremos, perdóneme, no todos, yo sé, pero todo lo queremos bien fácil y lo queremos rápido y bien servido. Es como ir a los burritos sin hacer menos, ¿verdad? Una burrería. Ir a los burritos y que te pongan caviar, hermano, pues no seas exagerado. Ir a los burritos y que se te acerque un mesero. ¿Qué puede ser? No sea así, hermano. Está yendo a los burritos, hay que hacer fila. Y a veces se mete uno, y a veces se acaban los frijoles. ¡Exacto! Y a veces los cristianos, yo he aprendido en mi caminar con Dios, que creamos una historia en nuestra mente, en nuestro razonamiento, que Dios, si nos ve que nos arrastramos, perdón mi comparación, como cucarachas en el piso, ay, va a decir el Señor del cielo, ay, pobrecito hijo, levántate, ahorita te doy los $10,000 que te faltan. En serio, hermano, esa fe tenemos de parte de Dios. No, vamos a hablar de cómo es que podemos tocar para que Dios abra. Tocar para que Dios abra. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para que Él abra? ¿Cuáles son las puertas que Dios abre? ¿Cómo es que Dios ve en nosotros esa necesidad, esa intensidad, esa persistencia, esa madurez, esa concentración, ese enfoque, esa seriedad, para que realmente nuestras peticiones sean contestadas, para que nuestro clamor sea escuchado? Dígame, pastor, y me voy a concentrar para poder pedir ese Corvette que tanto quiero. No funciona así, ya lo dije en los mensajes anteriores. En realidad, tocar con fuerza para que Dios abra, todo tiene que ver con una causa que glorifique a Dios. Pero pastor, mi sanidad glorifica a Dios, sí. El pagar mis deudas glorifica a Dios, sí. Claro que sí. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia, hermano, para ya concentrar el mensaje, cómo es que nosotros podemos tocar puertas para que se abran. Bueno, para que nosotros podamos ver esas puertas que se abran al momento de que sean tocadas, en primer lugar, bien breve, tenemos que entender que necesitamos depender de Dios. Depender de Dios, la palabra depender, fíjese que viene del latín que significa pender de algo. En otras palabras, literalmente estar colgado de algo. Aquellos hermanos que trabajan en construcción, cuando ven que un compañero se está agarrando de los 5 uñas porque está a punto de resbalarse o caerse, usted dice, yo nunca pensé que tenía tanta fuerza en la mano. Eso es depender, que te agarras de un cable, de una barda, que todas tus 150, 200, 250 libras dependen de estos 5 dedos de la mano. Y cuando la Biblia dice que para que Dios pueda contestar, tenemos que aprender a depender, es porque se dice en la psicología, hermano, principalmente, se dice que hay 3 maneras en las que los seres humanos aprendemos a depender de la vida. En primer lugar, se dice que dependemos de lo que se le llama una dependencia moderada. ¿Qué es una dependencia moderada? Es cuando pedimos una vez y de vez en vez. Fíjese que hay cristianos que así viven una fe. Hay cosas que ellos quieren resolver por sus propias fuerzas o por sus propias causas o de su propia manera. Y dicen, estas yo las puedo resolver, Señor. Aunque tú tengas una mejor idea, esta yo la puedo resolver. Pero cuando ya no pueden resolver ellos, esta sí necesito que me ayudes, Señor. Esa obviamente no es una dependencia plena. 2, está la dependencia severa. Se dice que es cuando la persona aprende a depender con más secuencia o con más práctica de algo. Como por ejemplo, 2, 3 veces. Y empezamos a involucrar a Dios en nuestra vida. No totalmente, pero empezamos a involucrar a Dios en nuestra vida. Y 3, sí, lo que se le conoce como la gran dependencia. Que la gran dependencia es lo que se define como la pérdida total de autonomía. En otras palabras, no puedo hacer nada si Dios no interviene. Y esa mentalidad, hermanos, es como escribió el salmista
Allá en el Salmo 146:3 dice, teniendo o tendiendo hacia ti mis manos, una señal de depender de Dios, dice, te necesito como la tierra necesita la lluvia. Fíjese, hermano, qué bonito es aprender a depender de Dios y decirle, así como el mar, el océano, si no hay agua no es océano. Así como la tierra, para que pueda florecer, si no hay agua, no crece, así te necesito yo. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a depender de Dios, hermanos, es la parte en donde el cristiano involucra a Dios en toda su manera de vivir. De tal manera y a tal grado que ya no son nuestras fuerzas. Ahora, pastor, ¿esto significa que voy a tener que estar hablando todo con Dios? Todo con Dios. Todo. Señor, ¿me como la hamburguesa doble o la triple? Dependo de tu respuesta. No sea así, ¿verdad? Para eso, como ande usted, tantee dijo un hermano, ¿verdad? Usted tantee su tanque. Usted tantéelo y usted diga si aguanta la doble o la triple. Yo estoy hablando de esas causas, de esas peticiones que te angustian, de esos asuntos, de esos temas que tienen que ver, que están fuera de tus manos. Yo hablo de esas decisiones importantes, ya sea cambiar de trabajo, ya sea decirle un sí a una novia, un sí a un novio, ya sea hacer una compra inteligente, ya sea buscar un abogado. Yo hablo de esas causas, hermanos, en donde vamos a Dios y le decimos a Dios, no me voy a ir porque Él tiene más reviews, más estrellitas. No me voy a ir por el que cobra más barato. No me voy a ir por el que me cuenta mejor cómo vamos a salir de esta bronca. Yo quiero ir a ti, Señor, en donde insistentemente ocupo que a esta mente racional le hables, que a este corazón que se dedica más a adorar, porque mire, le voy a decir algo con el corazón en la mano, hermano. Nosotros aprendemos en la fe cristiana a hablar mucho, pero poco a escuchar a Dios. Y esa es una problemática cristiana. Estamos tan concentrados en adorar, en alabar, en agradecer, en clamar, en pedir, que no dejamos que Dios nos guíe, que Dios nos instruya, que Dios hable para que nosotros conectemos a la dependencia de Dios. Y a eso se refiere aquí. La manera en la que Dios escucha los nudillos de nuestros dedos es cuando le decimos, quiero depender de ti. Haz una pausa en esos momentos intensos. Yo te lo digo con respeto, no sé del todo qué tantos momentos intensos tienes al día. Sí sabe a lo que me refiero intensos, ¿verdad, hermanos? Esos momentos en donde te quedas callado, en donde te vas en el viaje, decimos algunos, en donde dices, ya ha pasado tanto tiempo, en donde dices, no hay otra salida. Haz una pausa y dile a Dios, quiero depender de ti. Y empiezas a dejar que el Espíritu Santo abra tus oídos. Empiezas a dejar que el Espíritu Santo ya no sean tus emociones, tu razonamiento, tu lógica, sino que sea Dios, ya sea a través de su palabra, de un consejo, de una guianza, o Él mismo hablándote, pero aprendes a depender de Dios. Pero es que es tan difícil, pastor. Sí es difícil, pero es posible. Por eso Jesús decía, el que toca, el que se aferra, el que insiste, el que persiste. 2. ¿Por qué Dios nos llama a tocar la puerta? Bueno, porque quiere que creamos que es la manera correcta. A veces me preguntan algunos cristianos, y yo creo que también yo esa pregunta me la he hecho muchas veces. ¿Por qué si Dios ya sabe mi petición, mi causa, mi dolor, mis lágrimas, mi aflicción? ¿Por qué simplemente no contesta mis peticiones? ¿Quién ha tenido esas ideas de repente, hermanos? Es bastante lógico, ¿verdad? Es bastante lógico. Pero a la misma vez en la Biblia encontramos la razón por la que Dios en ocasiones prefiere que nosotros toquemos constantemente.
Qué fácil es, hermanos. Qué fácil es vivir un cristianismo en donde se tiene la idea y la impresión que porque ya Dios es omnisciente y todo lo sabe, pues Él mañana me va a responder todo y pues ¿para qué voy a la iglesia? Si pues Él ya sabe que a fin de mes tengo que pagar cosas, ¿para qué pido? Ya sabe. ¿Y acaso no dice el Salmo 139? Sí, también lo dice. Pero la razón por la que Dios en ocasiones se vale que nosotros toquemos con insistencia es precisamente, vuelvo a repetir, para que creamos de manera correcta. ¿Y qué significa creer de manera correcta? Creer de manera correcta significa en entendimiento y en voluntad. ¿Qué significa estas dos palabras? En entendimiento significa que nos quede claro que lo que estamos haciendo, que lo que estamos clamando, lo que estamos pidiendo, lo que estamos buscando, lo que estamos encauzando, va a ir de la mano con la fe. Porque, hermanos, los seres humanos somos muy almáticos. Somos bien fáciles de dominar. En serio, no estoy diciendo algo indebido. Los seres humanos somos muy fáciles de dominar. Mire, tan simplemente vemos una bolita y vamos a una metiche a ver qué está pasando. Pues a nosotros qué nos importa. Pero, pues bueno, dijo un hermano, ¿cómo sabes si hay alguien que necesite oración, pastor, verdad? Le voy a platicar una anécdota. ¿Cómo me acuerdo, hermano? Hace muchos años me pasó esto. ¿Cómo me acuerdo cuando una vez fui a Sam's y ahí en las compras se acercó un varón y me regaló un cuadrito, un papelito. Y decía, regalo gratis. Solo acércate. No, pues yo leí eso, ¿verdad? Y dije, órale, pues, ¿qué están regalando, verdad? Y fui y me asomé, hermanos, y decía, empezamos en 5 minutos, Y yo dije, no, pues, ahorita empezamos. Y me fui, y de repente vi que la gente ya se empezaba a acercar, hermanos. Se acercaban, y yo de lejos veía, hermanos. Y ahí voy yo, ¿verdad? Y dije, no, pues no peligro, ya no alcancé regalo, ¿verdad? Y dije, pues, ¿dónde está la fila? Yo todo inocente, hermano. Y pues empieza el muchacho a hablar, no es broma, habló media hora. Y yo, ¿y a qué horas van a dar los regalos? Y después de, ya sé, se están riendo, perdónenme mi inocencia, estaba muy joven. Perdónenme a los que se rieron 2 veces. Y después de 45 minutos, no se ha exagerado, pastor, en aquellos años así se la rifaban. Salí con un mugrero de paquete de polvo de quién sabe qué, hermanos. Por andar de metiche, porque somos muy fáciles de dominar. Y los cristianos, cuando Dios nos llama a tocar con insistencia, es porque Dios no quiere que seamos emocionalistas. Dios no quiere que seamos personas de doble ánimo. Dios quiere que entendamos principalmente nosotros que la causa por la que estamos clamando, pidiendo, buscando, por la que estamos acercándonos a Él en oración, en solución, en milagro, en respuesta, realmente sea una causa madura, realmente sea una causa centrada. Dice la Biblia en 2 de Crónicas 25:2, usando como ejemplo, que había un rey que se llamaba Amasías, y el escritor lo detalló de la siguiente manera. Fueron rectos a los ojos del Señor, haciendo referencia a los hechos del rey, dice, pero no se portó con total sinceridad. En otras palabras, tenía a bien buscar a Dios, pero no del todo. Pero no del todo. Porque yo le voy a decir una cosa, tocar una puerta, insistir sobre una puerta, solamente los que saben lo que quieren. Solamente los que saben que sí es posible. Solamente los que saben que están tocando la puerta correcta. Por eso escribió el apóstol Pablo en Gálatas 6:2 y dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. En otras palabras, toquemos la puerta constantemente, dice, a su debido tiempo.
Cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. En otras palabras, muchas de las causas de nuestra fe en Dios requieren persistencia, constancia, repetición, búsqueda delante de Dios. Y esa cosecha de ese esfuerzo de tocar con firmeza, con la mano, con los nudillos, traerá bendición. Y hacerlo de la manera correcta, como hablaba ahorita, voluntad y corazón. Dirección, es como dice Proverbios 3:5, dice, pon toda tu confianza en Dios. Que cuando estés doblando tus rodillas, cuando estés orando, cuando estés haciendo aquello, cuando estés yendo a ese lugar, cuando estés haciendo esa información, tengas la confianza plena, que no es el sistema, no es el hombre, aunque participan en ello. Es Dios interviniendo en un milagro sobre tu clamor, sobre tu bendición. Mira, Alejandro el Magno, el gran Alejandro el Magno, en una ocasión, en una de sus historias, se escribió que aproximadamente 335 años antes de Cristo, dice que fue a la embarcación a conquistar sobre el río de Fenicia en aquellos años X. Y se dice que cuando desembarcaron ellos y sus soldados, dice que vieron que el enemigo eran prácticamente mucho más veces de lo que ellos eran. Y dice que Alejandro Magno llamó a sus capitanes y les dijo, esta es mi instrucción, quemen todas las naves. Cuando mandó quemar todas las naves por obediencia al rey, se quemaron todas las naves. Y se dice que los soldados de Alejandro Magno ya no hablaban entre sí, son más que nosotros, sino ahora se preguntaban, ¿cómo vamos a regresar? Y dice que Alejandro Magno reunió a sus hombres antes de ir a la batalla y les dijo, como se han dado cuenta, mandé quemar las naves. Y como se han dado cuenta, ya no hay manera de regresar. Y les dijo, ¿quieren regresar? Pues obviamente todos dijeron sí. ¿Quieren ver a sus familias? Todos dijeron sí. Pues la única manera es derrotar al enemigo, porque en sus barcos es como vamos a regresar a nuestros hogares. ¿Sabes? Creer en Dios, tocar insistentemente, hacerlo de la manera correcta, no hay plan B. Dios no tiene plan B. Dios no tiene estrategias continuas o ambiguas. Cuando Dios dice algo, Él lo va a hacer, pero Él requiere la totalidad, dependencia de nosotros, que Él va a obrar para bien. Y sabes, hermano mío, cómo hace falta que el cristiano deje de pensar que tiene más salidas. La dependencia es quedarte en esa puerta y decirle al Señor, esta es mi única salida, que tú respondas. Esta es mi única manera, que tú hables. Esta es la única manera en la que yo puedo ser solucionado, Señor, que obres para bien en mi corazón. Y sabes, hermano, a veces los cristianos tenemos que quemar las naves. Tenemos que entender que el único recurso es confiar en Dios. No hay otro recurso. Y para finalizar, ¿por qué Dios nos llama a tocar la puerta? Porque quiere que aprendamos a esperar. ¿Quién no quiere? Y se le va a platicar una anécdota. Algunos han ido a mi casa. Y en mi casa hay un timbre. A ver, la tecnología tiene un botoncito y ahí hay una cámara, por si no lo sabía, ¿verdad? Entonces, cuando usted le toca, yo veo todo. Y me llama mucho, no crea, no estoy ahí de metichote, no, pero a veces me llama la atención, hermanos, porque se me quedan en las notificaciones. Y yo veo cuando alguien va y toca el timbre. Y yo veo que voltean para todos lados. No ustedes, otros más. Voltean para todos lados. Y luego se meten las manos a la bolsa. Y luego hasta le hacen así. Así. Yo veo, hermano. Pues la cámara lo graba, discúlpeme, ¿verdad? Y yo a veces veo eso interesante. Porque cuando abre la puerta mi esposa o abre la puerta yo, que la cámara detecta obviamente también esa parte de la grabación, todos se comportan. Así como si nunca hubieran tocado el timbre hace aproximadamente 2 segundos. Y yo he aprendido que hay un grado de desesperación, de espera al momento de tocar
a que se abra, impresionante. Yo lo veo. Es más, a mí también me pasa. Por eso cuando yo voy a tocar una casa ya me comporto. Digo, no hay alguna cámara por aquí. Pero yo he visto, hermano, que somos muy dados a estar desesperados. La razón por la que Dios, cuando tocamos con insistencia, no responde, es porque está hablando a nuestra paciencia. Porque la paciencia, cuando la integramos correctamente, acorde a la Biblia, la paciencia nos da valor. Mire lo que dice el Salmo 27:4. Por eso me armo de valor. En él. Lo que decía el salmista, en tiempos de adversidad, en tiempos de guerra, en tiempos de hambre, en tiempos de angustia, en donde he estado constantemente esperando en Dios, ahí me voy a armar de valor. Ahí me voy a mantener. Ahí me voy a esperar. No sabemos, hablo en primera persona por mí, no sabemos esperar mucho en Dios. Solo tocamos una vez y queremos que se abra la puerta. Queremos que Dios responda. No siempre es así. Vente, hija. No. ¿Por qué? ¿Para qué me hace sufrir el Señor? El Señor no te hace sufrir. Tú y yo somos los que sufrimos. El tiempo es el mismo, no cambia. Es que estamos muy acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera, a que se formulen las cosas a nuestra necesidad, a nuestra idea. No siempre es así. Dios quiere que persistas. ¿Hace cuánto tiempo que no tienes una causa que la has llevado a Dios de manera diaria? Porque generalmente cuando estamos atravesando situaciones, hermanos, oramos una semana, 2 semanas. Les voy a platicar una anécdota. Hace algún tiempo había un hermano que no tenía trabajo y se vio muy frustrado. Hace algunos años, por eso cuento esta anécdota. Y de repente nos empezó a visitar a la reunión de madrugada. En aquellos años teníamos reunión de madrugada. Y a mí me hacía raro verlo. Y decía, no, pues qué bueno, ¿verdad? Y literalmente fue por 2-3 meses, hermanos. Ahí estaba fielmente. Y de repente, de la nada, dejó de ir a la reunión de oración de madrugada. A las 2 semanas, lo mandé llamar. Digo, hermano mío, ya no lo hemos visto en la reunión de madrugada. Me dice, es que ya agarré trabajo, pastor. Dice, pues ya ando ocupado. No juzgo su expresión, pero fue totalmente entendible que mientras estás en una necesidad, pues ¿ya para qué? En realidad, tocar no es solamente para que Dios conteste, es una comunión con Dios, es una continuidad en donde vas a Dios, separas tu tiempo, reservas tu tiempo y estás delante de Él, ya sea en la parte de atrás de la yarda de tu casa, sentado donde nadie te ve, ya sea en el baño, ya sea en tu recámara, ya sea en tu carro, ya sea en la iglesia inclusive. Pero tú estás llevando a Dios persistentemente esas causas. Pues si ya Dios sabe para qué, que estoy batallando, pues dijo aquel, ¿verdad? El que no habla, pues Dios no lo oye. Y luego respondió aquel, lo que se ve no se pregunta. Si Dios ve desde el cielo que estoy batallando, pues que abra ya de una vez todo, ¿no?
Él va tratando con nuestro corazón. Porque nosotros no somos juniors de Dios. Nosotros no somos los favoritos de Dios. No somos los especiales en el contexto de que, ay, a mí nomás Dios en cuanto me ve ahí, va y me responde. Dios nos quiere maduros. Dios nos quiere persistentes. Póngase de pie en esta tarde.